Bueno, gracias a todos por asistir un día más a nuestro curso de córnea. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Alexandra Valle. Ella es doctora en medicina y cirugía desde la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, especialista en oftalmología del Centro Nacional de Oftalmología en Nicaragua. Ha realizado su alta especialidad en córnea y cirugía refractiva en el Hospital Asociación para Evitar la Ceguera de México, así como múltiples cursos. De igual manera, es miembro activo de la Asociación Nicaragüense de Oftalmología, miembro activo de Pancornea. Doctora Alexandra, muchísimas gracias por su participación. La dejo a cargo de la ponencia. Muchísimas gracias, bueno, por la presentación. Un placer Recording in progress. estar acá para el Servicio Nacional en el área de Perú, ¿verdad? De oftalmología. Vamos a iniciar una charla el día de hoy sobre la indicación, manejo y técnicas de la cirugía refractiva. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, la podemos ver. Okay, perfecto. Entonces, para iniciar con esta charla, vamos a hablar sobre la evaluación preoperatoria que tenemos con los pacientes. Cuando nosotros tenemos la consulta y recibimos un paciente que desea la cirugía refractiva, generalmente estos pacientes ya vienen utilizando lentes de gran grosor o de pequeño grosor de 3 o 5 años anteriores. Entonces tenemos que hacer una historia primero de cómo se dio cuenta el paciente que necesitaba sus lentes. Generalmente estos pacientes se encuentran en la edad joven adulto, entre los 18 hasta los 35 años, y lo ideal es que nosotros seleccionemos de estos pacientes las edades donde vamos a tener mayor estabilidad refractiva, que se encuentra entre los 25 y los 35 años. Tenemos que tomar en cuenta los antecedentes patológicos que tengan estos pacientes. En el caso de que este paciente tenga diabetes mellitus, antecedentes reumatológicos o enfermedades autoinmunes, el detalle es que esto va a presentar retraso en la cicatrización y en la epitelización de los procedimientos refractivos que nosotros podamos ofertar. Y por ende vienen complicaciones tales como la queratitis o retraso de epitelización en los casos de los PRK. La ocupación del paciente, porque esto es importante. Cuando nosotros tratamos con un paciente que desea retirarse los aros, tenemos que ver si él trabaja en área de oficina, si él trabaja en ambiente externo, o es un paciente, en este caso pues tenemos muchos pacientes que trabajan en tiendas, colaborando con gente, presentaciones, o pacientes deportistas que practican natación. Entonces nosotros según esto podemos hacer unos ajustes tanto en nuestro resultado de la refracción como teniendo en cuenta el tipo de cirugía que vamos a ofertar, si requiere o no curación rápida. Como mencionaba en los deportes, si es un paciente que practica natación, un paciente que practica buceo o deportes de contacto, igualmente tenemos que considerar la técnica a utilizar. Si esta paciente es femenina y planea tener un embarazo o está planificando tener un embarazo en los próximos 6 meses, está embarazada o está dando de lactar y no ha culminado, no podemos hacer esta cirugía porque hay un shift hipermetrópico en estos casos. Tenemos que revisar qué tipo de medicación tópica ha utilizado o sistémica o medicación regular que tienda a usar. Dentro de la evaluación preoperatoria, en lo que es el aspecto clínico de la evaluación historia-oftalmológica, tenemos que revisar en lámpara de hendidura si encontramos datos de ojo seco, si tenemos un paciente ambliope, ya que también tenemos que hacer la refracción o que el paciente sepa que es ambliope. Esto en todo caso es una contraindicación relativa del procedimiento. Estabilidad refractiva. Este es un punto muy importante. Realmente la estabilidad refractiva se define como la no variación de más o menos 0.5 dioptrías en el último año. Cuando nosotros recibimos por primera vez un paciente que desea realizarse una cirugía refractiva, generalmente este paciente es primera vez que nos cae al consultorio y tenemos que tener mucha precaución con la edad, ya que por ser primera vez, se recomienda verificar una estabilidad refractiva o en todo caso, bueno, la mayoría de nosotros como cirujanos refractivos ofertamos la cirugía o aceptamos el procedimiento tomando en cuenta y explicándole a este paciente que puede haber una variación posoperatoria. Hay que descartar o ver antecedentes de afecciones corneales, tales como traumatismo, queratitis, especialmente si hay queratitis herpética,
y descartar que este paciente tenga queratocono subclínico, que lo tienen hasta el 17% de nuestros pacientes que llegan a la consulta deseando procedimiento refractivo. Descartar patologías de polo posterior, de segmento anterior, alergias oculares severas o patologías que involucren el nervio óptico. En la exploración oftalmológica iniciamos con lo que es la agudeza visual. Una vez tomada la agudeza visual, valoramos cuál es la mejor corrección de este paciente. Tenemos una agudeza, por ejemplo, de cuenta dedos, luego le ponemos el estenopeico, mejora 20/200, luego practicamos la refracción en ambos ojos, luego inducimos cicloplegia y volvemos a practicar la refracción. ¿Esto por qué? En ocasiones tenemos casos de que el paciente acomoda mucho y la variación de la miopía en el caso de la refracción subjetiva a la refracción cicloplégica tiende a bajar aproximadamente 0.5 dioptrías a 0.75 dioptrías. Y el tratamiento que vamos a efectuar es sobre la refracción subjetiva. En el caso de los pacientes hipermétropes, la refracción cicloplégica tiende a aumentar hasta 0.75 dioptrías. La literatura menciona 0.5 y la refracción que vamos a tratar en un hipermétrope siempre es la esfera cicloplégica. ¿Ok? Porque estamos suprimiendo la acomodación. Y esto nos ayuda a detectar algún problema que tengamos al nivel de la córnea o cristalino, porque si nosotros vemos el astigmatismo que es subjetivo con el astigmatismo cicloplégico, este no debe de variar. Si nosotros encontramos una variación entre ambos cilindros, debemos de descartar otras causas que no sea refractiva, puede ser, por ejemplo, la córnea, hay astigmatismo cristaliniano, que nos esté causando este astigmatismo que esté alterando o que hayan aberraciones de alto orden. Luego tenemos que realizar lo que es la topografía, puede ser un OPD scan, un Pentacam, podemos realizar un Sirius, podemos realizar un Galilei, dependiendo de nuestro topógrafo de preferencia. Generalmente los cirujanos refractivos tenemos un topógrafo con el que nos identificamos, pero podemos analizar todos ellos. Tenemos que verificar que el segmento anterior esté libre, que no tenga ectropium, que no tenga triquiasis, que no tenga entropium, no alteraciones de película lagrimal, no vascularizaciones, porque esto nos hacen sospechar o uso crónico de lente de contacto o deficiencia de células limbales. Tenemos que descartar todas estas patologías y, muy importante, el fondo de ojo. En el caso del fondo de ojo, lo que tenemos que valorar es que no hayan desgarros, que no hayan látices a nivel de la retina, ¿ok? Esto se lo digo también como experiencia. En ocasiones la mayoría de nuestros pacientes son pacientes miopes y aproximadamente el 20% de ellos presenta desgarros a nivel del fondo de ojo que no sabían previamente. Estos tienen que ser tratados por el servicio de retina y posteriormente, 3 meses después, reconsiderar el procedimiento. A nivel de la literatura menciona reconsiderar el procedimiento al mes o al mes y medio, pero preferimos esperar hasta 3 meses, algunos cirujanos. En cuanto a la topografía, como les mencionaba, hasta el 17% de estos pacientes tienen un queratocono subclínico, queratocono frustro, que no conocían o un queratocono avanzado. La topografía también nos apoya para ver patrones de ablación guiados por ella, monitorizaciones posoperatorias. Generalmente mandamos la topografía a los 6 meses posoperatorio del paciente, otros prefieren a los 3 meses. Hay que tener cuidado con los lentes de contacto. Pacientes usuarios de lentes de contacto deben suspenderlos 2 semanas si es blando, 3 semanas si es blando con toricidad y 3 a 6 semanas son rígidos. En la experiencia personal, el detalle es que cuando tú le suspendes, si es un paciente que trabaja en oficina o en un banco, tú le suspendes lo que es el lente de contacto, tiene visión reducida con las gafas, y lo que hace generalmente este paciente es omitir esta indicación. Ya hemos tenido casos, paciente sospechamos que usó el lente de contacto cuando encontramos las queratometrías centrales en topografías normales y las queratometrías periféricas con islas un poco curvas. Entonces, al hacer la consulta, ellos dicen, sí, lo estuve usando a pesar de la indicación, y se le pide una nueva cita sin usar el lente de contacto. Pero también nos ha pasado que en la segunda cita lo vuelven a utilizar porque no vemos ninguna variación en la topografía.
El detalle del lente de contacto es que nos puede ocultar, ya que como él provoca lo que es un edema de córnea, nos puede ocultar lo que es alguna patología en la parte posterior de la córnea de nuestro paciente, al ensanchar lo que es la paquimetría. Cuando nosotros tenemos ya la topografía, creo que ya tuvieron una charla donde se le explicó cómo interpretar una topografía o tener signos de alerta. Primero debemos de verificar la ficha del paciente, que estemos hablando del mismo paciente, de la edad que tiene el paciente, la fecha de nacimiento y del ojo que vamos a analizar. Okay. Después, en esta topografía, tenemos que ver la confiabilidad del estudio. Por acá, por ejemplo, mi topógrafo preferido es el Pentacam. En este caso, vemos que aquí nos refleja que hay una buena toma con los parámetros. Si el paciente parpadea o menciona aquí, hay datos cuando no es verificable los datos que él haya tomado. Tercero, fijarnos primero en las queratometrías. Ya sabemos que los valores normales de queratometría más plana andan arriba de 40, pueden ser hasta 38, y queratometría más curva hasta 47. La queratometría media y el eje del astigmatismo. Otra cosa, el grosor del punto más delgado. Cuando nosotros analizamos estos casos, lo ideal es que la paquimetría, el punto más delgado, esté arriba de 500 micras. Si está bajo de 500 micras, puedo variar un poco la técnica quirúrgica o diferir el procedimiento dependiendo cuánto voy a ablacionar. El diámetro pupilar es muy importante porque él nos va a definir. Como trabajamos en la parte refractiva con zonas ópticas, definimos si vamos a reducir nuestra zona óptica de ablación para corregir este defecto o aumentar la zona óptica o dejarla en el valor que generalmente es estándar, 6.5 de zona óptica para hacer la ablación. Nos vamos a fijar en nuestro mapa sagital. ¿Qué nos vamos a fijar en nuestro mapa sagital? Que tengamos un moño regular y que exista el enantiamorfismo, que es que este ojo, al estar este moño un poco hacia la parte temporal, en el otro ojo este moño tiene que estar similar, pero hacia la parte nasal, que se presente la imagen en espejo en ambos ojos. Tenemos que ver también lo que es la curvatura posterior central. Se prefiere realizar 4 milímetros centrales, aunque hay literaturas que mencionan 3 milímetros centrales, que esta no supere más de 15. En cuanto a la curvatura, también tenemos que analizar que la simetría inferior-superior sea menos de 1.5 dioptrías en cuanto a sus valores queratométricos o superior-inferior menos de 2.5. Que el moño sea ortogonal. Tenemos que verificar también el eje del cilindro. En cuanto a los moños, tenemos diferentes patrones, simétricos, asimétricos, no ortogonales y algunos especiales. Lo ideal es que nuestro paciente tenga un moño simétrico. Hay que tomar en cuenta que hay casos en los que tomamos la topografía y el moño no se presenta. Que un moño no se presente no quiere decir que la topografía esté errónea. Puede ser que este paciente tenga un astigmatismo abajo de 1 dioptría o 0.75, entonces no hay moño, y se presenta un patrón central ovalado. Cuando se presentan patrones redondos inferiores, hay que tener cuidado e irse a valorar las elevaciones posteriores. Y es muy normal encontrar el moño, el bow tie. Los grupos asimétricos pueden haber superiores, inferiores, asimétricos con empinamientos, los no ortogonales. También tenemos aquellos moños que son como cabeza de pato, el snowman, que ya nos indican otras patologías, y las diferentes como mariposa, las pinzas de cangrejo, o incluso los que no tienen forma. En el caso de la elevación posterior, hay literaturas que mencionan que hasta 17 micras en normal. En este ámbito, nosotros consideramos hasta 15 micras para hacer una cirugía. Cuando tenemos valores de 18 a 20 micras de elevación posterior entre los 3 a 4 milímetros centrales, sospechamos que este paciente pueda tener una ectasia. Y este es totalmente patológico cuando superamos las 20 micras. Esta es la aplicación, preferida por muchos cirujanos del Pentacam, el Belin Ambrosio. En el caso del Belin Ambrosio,
nosotros tenemos que él nos va a desglosar lo que es la elevación frontal y la elevación posterior. Acá nosotros incluso hemos encontrado detalles que no aparecen en el mapa refractivo del Pentacam y nos hace un desglose con una diferencia, sacando un valor que se llama D final, que esta clase creo que ya se lo habían explicado. El D final, lo normal es que esté abajo de 1.6. Ahora, el Belin nos va a dar como una predictibilidad de que aunque las elevaciones posteriores estén normales o dentro del límite en el mapa refractivo, de cómo se va a comportar este paciente luego de la cirugía. ¿En qué sentido? Si yo tengo un mapa refractivo normal y yo tengo un Belin-Ambrosio alterado entre sospechoso y patológico, después de la cirugía refractiva, nosotros vamos a ver, uno, este Belin-Ambrosio ya no es válido, y dos, en el mapa refractivo podemos observar una ectasia. Que también es importante en el mapa de la topografía. Hay valores, por ejemplo, el IHD, yo realicé un estudio que ahorita se los presento, el IHD y el IVA, el ISB, son valores bastante sensibles para sospechar en una ectasia. A veces tenemos un Pentacam refractivo normal con un IHD en rojo o un IHD en amarillo, que es el primero que se enciende para detectar un patrón. Entonces nosotros nos cruzamos al mapa del Belin-Ambrosio y vemos aquí los cambios en la curvatura posterior y podemos tener una D sospechosa a una D patológica. Ok. También cuando nosotros tenemos al paciente en la consulta, antes de pasar al proceso de si te voy a hacer la cirugía refractiva, bueno, ya tenemos su historial, ya tenemos en qué labora el paciente, ya tenemos su refracción, entonces yo en la misma consulta saco una aproximación de los cálculos. Ya cuando llevamos muchos casos operados, ya decimos si esta refracción entra, pero lo ideal es mantener siempre la precaución. Entonces existe el score de Randleman. El score de Randleman nos ayuda para saber si procedemos con la cirugía con cautela o qué tipo de cirugía vamos a realizar o no hacer cirugía. Entonces, ¿dónde valoramos estos parámetros? Uno, el topográfico. Si es una topografía normal, sube los puntos a 4, si es normal, a 0. Dos, la cama residual estromal, que ahorita vamos a ver cómo calcularla, cuando dejamos un grosor corneal luego de la cirugía, calculando que nos queda abajo de 240 micras, y lo normal es dejarla arriba de 300. La edad del paciente. Vemos que los pacientes que tienen mediana edad de 18 a 21 años entran en un puntaje alto y aquellos pacientes mayores de 30 son los casos más seguros. Esto en cuanto a la variación de la refracción. La paquimetría central más fina que tiene el paciente preoperatoria en la topografía, lo ideal es arriba de 510 micras, y esto es la refracción que vamos a corregir en el paciente. Lo ideal es que nos conservemos dentro de menos de 8 dioptrías. Entonces esto equivale a un puntaje. Por ejemplo, acá tenemos 0 a 2, paciente de bajo riesgo, podemos hacer LASIK o ablación de superficie. Paciente que tenga de 3, vamos a proceder con precaución o valorar el tipo de cirugía que vamos a realizar o considerar estabilidad refractiva del grado del astigmatismo. Y los pacientes que no den puntaje de 4 arriba, no vamos a hacer el LASIK. Entonces, en cuanto al láser excimer, tenemos que el láser excimer es aquel con el que vamos a realizar fotoablaciones por pulsos de luz de 193 nanómetros, realizando un remodelamiento de la córnea. ¿Okay? Entonces, hay un procedimiento convencional estándar y los personalizados. En lo personal, prefiero la parte convencional porque los procedimientos ya personalizados, como guiados por topografía, frente de onda o aberrometrías, consumen mayor tejido en la córnea. Entonces, los personalizados los reservamos para aquellos casos que tengan aberraciones de alto orden, que tengamos que tratar, o pacientes que sean de retratamiento. En el caso del guiado por topografía, se hace con el equipo Oculizer o Topolizer, y aquí lo que vamos a hacer son 8 tomas seguidas para detectar cuáles son las topografías más parecidas y en eso mandamos los datos a nuestro equipo, por ejemplo el X500,
para valorar qué es lo que vamos a ablacionar. Dentro de los patrones de ablación, recordemos que la ablación miópica y la ablación hipermetrópica son a diferentes zonas. Cuando realizamos una ablación miópica, lo que ablacionamos es el centro, aplanando el centro de la córnea. Y cuando realizamos una ablación hiperópica, aplanamos lo que es la periferia. Entonces, ¿cuánto es lo que aplanamos? Por una dioptría de miopía que corrijamos de nuestro paciente, aplanamos 0.75 a 0.80 dioptrías de keratometría más plana. En el caso de la hipermetropía, por cada dioptría de hipermetropía, incurvamos de 1 a 1.2 de la keratometría más curva. Para que este paciente no tenga aberraciones o luego quejas de mala visión por aberraciones que nosotros hemos causado posoperatorias, la keratometría más plana no debe bajar de 37 y la más curva no la debemos de subir arriba de 47 para encontrarnos dentro de parámetros de seguridad. Entonces, lo que son las ablaciones por excimer en cuanto al ASIC, ¿verdad? Tenemos que podemos tratar hasta 4 dioptrías de hipermetropía, 6 dioptrías de astigmatismo y 10 dioptrías de miopía. ¿Cómo hacemos este cálculo? Bueno, igual, teniendo el paciente antes del procedimiento o antes de programarlo, yo debo de saber qué es lo que yo voy a tratar, qué profundidad voy a hacer una buena planeación. Decían, o siempre decimos, ¿verdad? Los que ya ahora hacemos ya la cirugía por fuera, no es solo venir y sentarte en el equipo, es planear bien una cirugía. Entonces lo hacemos con la fórmula de Munerlin. Entonces, en el caso de la fórmula de Munerlin, vamos a ver la ablación que vamos a causar en nuestra córnea. Entonces, ella está dado. Primero, la ablación se va a dar por la zona óptica al cuadrado. Esto es lo que le mencionaba. La zona óptica de tratamiento, el estándar está entre 6.5 y 6. ¿Por qué? Nosotros tenemos pupilas aproximadamente en la mayoría de nuestros pacientes de 3 milímetros en su fase mesópica o de 2.5 milímetros. Entonces, esto no nos lo detecta el topógrafo. Cuando tenemos este valor, podemos ver que si nosotros le sumamos 2.5, podemos simular que esta pupila se encuentra bajo dilatación y esto nos va a dar aproximadamente 6 milímetros, 5 milímetros. Entonces, del tamaño de pupila bajo dilatación depende la zona óptica a tratar. ¿De qué más depende la zona óptica que vamos a tratar? De la cantidad de ablación que queramos hacer en nuestro paciente, de si yo quiero ahorrar tejido o no, pero siempre tener cuidado con la pupila. Entre menor zona óptica, más ahorramos tejido, más zona óptica, más consumimos tejido. ¿Ok? Entonces, se da por la zona óptica al cuadrado, por la corrección dióptrica, que en este caso es la mitad del cilindro más la esfera, entre 3. ¿Ok? Luego tenemos que saber cuánto tejido estamos consumiendo y cuánto tejido estamos dejando en este paciente. Dentro del tejido, porcentaje que vamos a consumir no debe superar al 40% del total de la córnea. Entonces, ¿cómo sacamos este valor? Este valor se da por el grosor del flap que vamos a utilizar, sea 90, 100, 110, o en el caso del PRK yo uso 50, yo tomo en cuenta lo que es el epitelio, más la profundidad de ablación, que acabamos de sacar el cálculo, entre la paquimetría central más fina. ¿Ok? Entonces, esto nos va a dar el porcentaje que no debe superar a un 40%. ¿Por qué se introduce lo que es el flap en la fórmula anterior? Porque el flap ya luego no es biomecánicamente estable. Entonces ya no lo podemos contar como que es parte de la córnea luego de ablacionar el tejido. Entonces, recordando, ¿qué cálculos vamos a hacer una vez que decidamos que este paciente tiene una buena topografía? Su fórmula de Munerlin, cuánto vamos a ablacionar y luego de sabiendo cuánto vamos a ablacionar, se lo restamos a la paquimetría más fina y no debemos pasarnos de 350 micras, ¿ok? Siempre tomando en cuenta que el flap ya no es parte de esta córnea posterior, entonces le tenemos que restar este cálculo. Este es un ejemplo. Tenemos un paciente
con una refracción de -4 con -2 a 180 grados y una paquimetría de 564 micras. Digamos que ya le hicimos la refracción cicloplégica, entonces decidimos tratar la subjetiva. En caso de los miopes es la subjetiva la que tratamos. Y el cilindro y el eje que vamos a tratar siempre es el subjetivo. Entonces realizamos la fórmula de Mønnerlin, como les había mencionado. Aquí se decidió una zona óptica de 6 al cuadrado por el equivalente esférico entre 3. Y aquí tenemos un resultado de que estamos consumiendo 60 micras. En el caso de LASIK y FentoLASIK no debemos consumir más de 100 micras. Ok, en el caso del PTA, tenemos que igual el cálculo nos queda bastante seguro en 27% y el hecho residual estromal 414 micras, ya restando el flap. Entonces consideramos que este es un buen caso. En el caso que ya decidimos que fue LASIK la técnica que escogimos, tenemos que elegir el microquerátomo. También depende de cada cirujano. El flap por microquerátomo tiene una variación de más o menos 20 micras luego que hayamos decidido su grosor. En el caso del Moria encontraremos navajas de 90 a 130 micras, Hansaton de 160 a 180 y Amadeus son navajas también un poco más gruesas. Este es un video sobre la técnica quirúrgica. En cuanto a LASIK, tenemos que tomar en cuenta que cuando vamos a hacer flap de LASIK por microquerátomo, debemos realizar 2 marcas nasales y una marca, en este caso en la realiza superior. Yo prefiero realizar una nasal, 2 temporales, por si tenemos la complicación más frecuente de la navaja de LASIK, que es el flap libre. Entonces, él en este caso lo está haciendo como un Hansaton, realiza el corte. Nosotros al poner el anillo, seleccionar el anillo con otros parámetros, colocamos la navaja y avanzamos con nuestro corte una vez teniendo la succión. Recomendación: el paciente generalmente se asusta o brinca en este proceso, ya que al hacer la succión le tenemos que explicar que no va a haber la luz. No paren el corte. Quédense firmes y no paren el corte, porque es mejor tener un flap libre que tener un flap incompleto, porque nosotros detuvimos el seguimiento de la navaja. Luego, una vez terminado de creado el flap, secamos el lecho estromal, nos colocamos sobre la pupila, dependiendo, hay diferentes cruces o diferentes signos dependiendo del equipo que estemos utilizando, y realizamos lo que es la ablación excimer. Luego de realizar la ablación, recolocamos el flap, humedecemos el lecho estromal, tratamos de retirar el debris y recolocamos el flap en un solo movimiento, lo ideal. Hay personas, como acá el caso del doctor, que se meten luego debajo del flap a lavar. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque podemos inducir nosotros mismos a dejar epitelio debajo del flap, y esto produce ya una complicación que es el crecimiento epitelial. Si nosotros queremos tener un flap más preciso, está el flap por femtosegundo, que tiene una precisión más cercana de más o menos 5 micras a lo programado. Y este es un flap uniforme, no hay menos incidencia de ojo seco, y el paciente se va incluso más conforme. Este es el video. Esto se hace en un equipo que realice, por ejemplo, el Visumax, que realice el femtosegundo, y luego nos movemos al equipo para realizar la ablación láser. Ok, entonces en este caso se está creando lo que es el flap. Él la está haciendo acá con una bisagra superior y podemos ver cómo es la creación del flap por el femtosegundo. Realmente es un proceso bastante, como le explico, bastante tranquilo, rápido. El paciente siente menos molestia, porque a la hora de hacerse el docking, la succión, no es como cuando pones el anillo aumenta la presión intraocular a 60-70 milímetros de mercurio aproximadamente, y esto puede inducir también a neuropatías ópticas secundarias a un moria, o sea, a una succión creada nosotros por el anillo del LASIK, que son casos muy extraños también. El PRK. En cuanto al PRK,
se recomienda que podemos tratar hasta más de 5 dioptrías, astigmatismo menos de 4,50 y miopía menos de 6 dioptrías. ¿Por qué el PRK? En lo personal, prefiero el LASIK. El PRK es un procedimiento bastante doloroso en el posoperatorio de los pacientes, aunque se deciden aquellos pacientes que son deportistas, realizan boxeo o hacen natación para evitar tener un flap en la córnea. Cuando nosotros ablacionamos entre 40 y 50 micras, se prefiere que utilicemos mitomicina C al 0,02% de 12 o 20 segundos a algunos cirujanos para disminuir el riesgo de Haze en estos casos. Esta es la técnica quirúrgica del flap. Tenemos que realizar un buen lavado de las pestañas, siempre revisar la superficie. Colocamos el blefarostato y colocamos un anillo, ¿ok? Donde vamos a meter alcohol al 20% por 40 segundos para retirar el epitelio primeramente. Absorbemos bien el alcohol. Esto es importante porque cuando estamos iniciando estos procedimientos quirúrgicos, generalmente nosotros levantamos el anillo que tiene el alcohol que estamos dejando por 40 segundos y dejamos que se caiga sobre la conjuntiva. Entonces, este va a ser un paciente que se va a quejar muchísimo de ardor a nivel de la conjuntiva. Siempre tenemos que absorberlo con la esponja. Al estar todo absorbido, nosotros irrigamos toda la superficie. Luego, retiramos el procedimiento, el epitelio, perdón, pues lo que nosotros prefiramos. Aquí también hay cirujanos que deciden quitar todo el epitelio hasta el limo, que también es una opción bastante válida, pero la epitelización es más tardía. Una vez limpio los bordes de la zona que vamos a tratar, se realiza la ablación excimer y luego se deja un lente de contacto terapéutico para proteger el epitelio y reepitelice. Generalmente esto es una semana. Aquí está realizando lo que es ya el láser excimer. Dentro de estos dos procedimientos refractivos del LASIK versus PRK, generalmente encontramos mejores resultados en aquellos pacientes con miopías elevadas o astigmatismos elevados en el LASIK más que en el PRK. Y en cuanto a la parte posoperatoria, a favor del LASIK se encuentran, por ejemplo, los estudios de mejor agudeza visual entre las 4 a 6 semanas, ya bastante similar a los 6 meses, y a los 12 meses generalmente el resultado está muy similar entre LASIK versus PRK. Tenemos que tomar en cuenta si esta parte de la cantidad de refracción que vamos a utilizar. Cuando consideramos que hay una refracción estable en un paciente que hemos operado de LASIK PRK entre 3 a 6 meses, que es donde vamos a realizar el control de la topografía. Ahora, la técnica SMILE es para realizamos esta técnica para miopías elevadas y lo que hacemos es extraer el lentículo y nos permite dejar un lecho estromal de menor cantidad sin riesgo de ectasia, porque al extraer el lentículo y no remover un flap, creamos una estabilidad mayor corneal. ¿Hay ectasias después del SMILE? Sí, hay casos reportados, pero son muy extraños. Ahora, hasta el momento no hay estudios completos donde se diga que se hay corrección con hipermetropía en el SMILE. En la Asociación para Evitar la Ceguera, pues estuvieron llevando a cabo unos estudios que aún no están publicados. Ahora, ¿cuánto de astigmatismo podemos corregir con el SMILE? Según la literatura, hasta 4,5. Pero en mi experiencia, de 2,5 dioptrías arriba, el SMILE no me reduce el cilindro. En cuanto a la miopía, hasta menos 10. Esa es la ventaja del SMILE, que tengo la capacidad de tratar a aquellos pacientes que tengan mayor miopía sin sacrificar lo que es la estabilidad corneal. Aquí tenemos un video del procedimiento. Una vez más realizamos el docking con el equipo. El docking, el cono con el que sostenemos la córnea, tiene que estar completamente limpio, sin humedad y no filtrarse lágrima por los bordes para que el flap creado no quede a la mitad. La ventaja del SMILE es que las incisiones son de 2 a 4 milímetros y la curación es muy rápida.
Este paciente incluso se puede ir sin conchitas. Vemos que primero se crea la cara anterior, el cap anterior y luego el posterior, y entre medio de ellos se encuentra lo que es el lentículo que vamos a retirar. Aquí lo que se da es una separación de tejidos, no una ablación de los tejidos. Primero abrimos lo que es la incisión y identificamos el cap anterior y el posterior, y en medio de estos dos está el lentículo. Aquí, si vemos, el cirujano identificó, acá está en la parte posterior y acá está en la parte anterior. Y luego introduce lo que es la espátula del SMILE para disecar los tejidos. Disecamos generalmente primero la parte posterior del lentículo. Nos vamos del centro a la periferia. En lo personal, mi técnica, yo prefiero irme primero a la periferia para no perderme de que me encuentro en el lentículo posterior. Y luego, si se fijan, el cirujano ya se va a la parte anterior. ¿Cómo se me doy cuenta que el cirujano ya la encontró? Porque encuentra nuevamente resistencia. Y diseca del centro a la periferia. La periferia es lo último que suelta del lentículo. Una vez suelta el lentículo, este se retira. Me comentaron que tendrían una clase de complicaciones, entonces van a ver las complicaciones del SMILE. Requiere mucha técnica realizar el SMILE, porque la luz del equipo realmente, la del VisuMax, es baja. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de realizarlo y no nos queden restos del lentículo en el centro. Una vez retirado el lentículo, lo ideal es que nosotros lo revisemos si está completo, porque restos del lentículo nos pueden provocar astigmatismo postoperatorio. Y irrigamos para retirar el debris, esto es opcional. En el cuanto a las ventajas, es que tiene menor consumo de tejido, pero el problema es mayor el costo y la menor disponibilidad en algunas unidades de salud de la tecnología. Para determinar cuánto vamos a modificar por SMILE, hay una fórmula ya que está modificada para esta cirugía, para ver cuánto vamos a consumir de tejido, pero no es muy válida. Entonces nosotros siempre tratamos de quedarnos dentro de los estándares, de no ablacionar. En el caso del SMILE, no llevarnos más de 120 micras en nuestro cálculo. En cuanto a la predictibilidad, tenemos que el SMILE, como podemos observar, estas refracciones se encuentran ya con miopías bastante elevadas, pero vemos los astigmatismos más o menos tratados. Ya en los cilindros podemos ver que tenemos de 1.2 cilindros bajos, que es lo que le mencionaba. Porque aunque él mencione que se pueden tratar cilindros altos, en mi experiencia no me los corrige. ¿Ok? Entonces tenemos que el porcentaje de residuales, aproximadamente el 80-90% quedan con más o menos 0.5 dioptrías. En cuanto al manejo postoperatorio, todos estos pacientes necesitan antibiótico profiláctico y acetato de prednisolona es lo ideal. Algunos utilizan dexametasona, lubricantes libres de conservantes. El uso de lo que es el AINES, en estos casos, yo no lo recomiendo. Sí te reduce el dolor en cuanto al PRK, que es la parte más molesta, pero si nosotros lo ubicamos, tenemos que saber que el paciente, uno, lo utiliza de buena manera. Dos, que sabemos de que esto nos va a causar un retardo en la epitelización si no lo indicamos bien. ¿Ok? Entonces yo prefiero no trabajar con AINES, pero hay muchas unidades de salud que lo realizan. Conchas protectoras en el caso del LASIK para evitar el movimiento del flap, y en el caso del PRK, lente de contacto que puede permanecer de 5 a 10 días y detectar las complicaciones tempranas. Acá les traigo como un resumen, esto es como un resumen de cuáles son los tips para cada una de las cirugías en parte de tablas. Entonces, paciente ideal, aquel paciente mayor de 18 años, pero preferible mayor de 21. He tenido hace poco el hijo de un colega que me interconsultó para realizarle una cirugía refractiva, 21 años, una miopía de -5 con astigmatismo -1.50, topografía, en el caso del Galilei G6 totalmente normal, presenta una degeneración periférica de la retina y suspendí el procedimiento temporalmente.
Luego, hace como 2 días, le repito la topografía, ya que tenemos 3 meses y medio de la anterior, y lo que pude encontrar es que el paciente está desarrollando una ectasia que previamente no la tenía, una topografía de 3 meses y medio anterior. Entonces, como tenemos que tener mucho cuidado con la edad del paciente. Si vimos en el score de Randelman, todavía nos encontramos en puntaje alto si operamos pacientes de 21 años. 2, que desee la cirugía refractiva. 3, que no tenga patologías, que no esté planeando quedar embarazadas, que no tenga enfermedades sistémicas autoinmunes, que también pueda seguir indicaciones postoperatorias y que las expectativas del resultado sean realistas. Contraindicación absoluta, en resumen, refracciones inestables, inflamaciones del segmento anterior activas o recientes, distrofias corneales, glaucomas no controlados, alguna enfermedad externa ocular y volvemos a mencionar expectativas no realistas. ¿A qué se refiere con expectativa no realista? El paciente siempre te pregunta si después de esta cirugía yo no voy a utilizar lentes. Nosotros tenemos que explicar que la cirugía funciona para reducir la graduación que tenemos actualmente. Nosotros programamos lo que el paciente tiene actualmente. Que podemos quedar con un residual. Yo le explico, podemos tener un residual en el cual tú no lo sientas y yo lo vea en la refracción, un residual en el cual te puedo mandar lentes para computadora y el más raro, un residual en el que yo deba retratar. ¿Ok? Las contraindicaciones relativas, los glaucomas, ambliopía por el hecho de que el paciente tiene monocularidad, inmunodeficiencias, algunas degeneraciones un poco más superficiales o que tenga síndromes filtrantes o que tenga ampollas filtrantes. Ok. Dentro del, como resumen, entre indicaciones y contraindicaciones en cuanto al LASIK, la literatura también en cuanto al Markmanis refiere que hay médicos que tratan miopías desde -13 hasta hipermetropías de +7, cilindros según el Markmanis hasta -7, con paquimetrías mínimas de 475. Esto, ¿verdad? Saliéndose un poco de los parámetros de seguridad, pero lo prefieren algunos cirujanos. Regularidad topográfica y contraindicado en córneas delgadas, porque sabemos que el flap ya no va a pertenecer al total de nuestra córnea, ojos secos, pupilas muy amplias, pacientes que tengan glaucoma bucoescleral, recordemos que cuando el anillo succiona el ojo hasta 60-70 milímetros de mercurio, opacidades corneales o pacientes que no podamos introducir lo que es el microquerátomo. Indicaciones especiales cuando el paciente necesita curación rápida o no tenga tolerancia al dolor. En el caso del PRK, se prefiere siempre tratar refracciones bajas, ya que si nos pasamos de 50 micras, tenemos que usar la mitomicina C. La podemos utilizar, pero yo prefiero, si voy a consumir 80 micras, prefiero cambiarme al LASIK que continuar con el PRK. Contraindicaciones, intolerancia al dolor, predisposición a Haze, que es la complicación más frecuente, y requerimiento de recuperación visual rápida. ¿Cuándo recuperan la visión estos pacientes? A la semana. Indicaciones especiales, córneas delgadas o paciente sospechoso de queratocono. En cuanto al SMILE, como mencioné, tenemos contraindicada la hipermetropía y otra contraindicación son las correcciones astigmáticas amplias. Unos recomiendan hacer una circlotorsión del ojo, pero realmente queda igual. El PRK más crosslinking es el último procedimiento que les vengo a presentar. Es aquellos pacientes que tienen ectasias, queratoconos subclínicos o queratoconos moderados, iniciaron esta cirugía en algunos protocolos y seguida de ella el crosslinking. Pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que el crosslinking nos va a reducir de 30 a 50 micras la paquimetría. No podemos ablacionar más de 40 a 50 micras y no debemos de reducir en lo que nos va a quedar residual abajo de 400 micras luego del procedimiento. Eso estando seguros. Y tratar menos de 4 dioptrías y dentro de estas 4 dioptrías vamos a priorizar el astigmatismo. No podemos hacerlo en queratometrías arriba de 58 y lo ideal es que el paciente tenga menos de 35 años
entre los 25 es una buena edad. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Este es un estudio que realicé en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, donde evalué todos los casos que se habían tratado con este tipo de protocolo y mi resultado es que todos llegaron hasta el 85.2% tenían queratocono grado 1 y en todos hubo una ectasia postoperatoria, o sea, ya tenían ectasia y empeoró la ectasia. ¿Ok? Aunque realicemos el crosslinking, hacemos el PRK y el crosslinking para estabilizar la córnea, todos mejoran la agudeza visual, bajan las queratometrías ya que hemos hecho una ablación, pero la elevación posterior superó, tenía antes de 13.78 a 10.7 y a un año tenían los pacientes elevaciones posteriores de 18.20 a más menos 15.65, siendo esto estadísticamente significativo. Quería agradecer a la doctora Jenny Murra y les enseño un par de fotos, ¿verdad?, de Nicaragua por si nos quieren venir a visitar algún día. ¿Ya? Una tierra de lagos y volcanes, pluviselvas, y donde podemos ver nuestros volcanes. Esta foto la tomé yo personalmente. Podemos asomarnos en los volcanes y ver la lava. Así que están totalmente invitados.